Vamos a continuación a dar paso al siguiente panel de la seguridad ciudadana. Pasamos a un tema cada vez más relevante a nivel mundial, la tecnología al servicio de la seguridad. Está esencial para los gobiernos, para las entidades tanto públicas como privadas. Y para este panel quiero darle la bienvenida a Galé Mayol, presidenta ejecutiva de ASOTIC y moderadora de este panel. Y con ella también le doy paso a nuestros panelistas. Antes, el saludo y el aplauso del auditorio, por favor, para nuestra queridísima moderadora. Bien, los panelistas, entonces se los presento a continuación. Inicialmente, la doctora Ana Margarita Albir Sarmiento. Ella es presidenta de ADL Digital Lab. Ana Margarita se graduó con títulos en Física e Ingeniería Civil del MIT y complementó su MBA en Stanford. Cuenta con 20 años de experiencia en diseño e implementación de estrategia digital, transformación digital y estrategia de datos. Ha liderado implementaciones en varias industrias, la de financiera, educación, entre otras, y en varios países. Ana Margarita es apasionada por el emprendimiento y la innovación. Ha fundado 5 compañías en los Estados Unidos y Colombia. Actualmente es la presidenta de ADL Digital Lab, donde lidera la transformación digital de más de 25 compañías a través de la generación de soluciones integrales de alto impacto y la construcción de nuevos negocios digitales basados en datos. Nuestra siguiente panelista, otra mujer, ella es la doctora Ingrid Hernández, asesora presidencial de la Consejería de Transformación Digital y coordinadora de Transformación Digital. La doctora Ingrid es encargada, la coordinadora de la Consejería de Transformación Digital de la Presidencia de la República, abogada de la Universidad Sergio Arboleda y licenciada en Derecho de la Universidad San Pablo CEU de España, especializada en Derecho de las Nuevas Tecnologías y las Telecomunicaciones y en Derecho Económico y de los Mercados, con maestría en Dirección Estratégica de Empresas de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en Derecho Internacional en la Comunidad Europea, en regulación y también con empresas del sector de telecomunicaciones. Ha ocupado diferentes cargos en el Ministerio TIC en labores de habilitación, vigilancia y control de las TIC. Bienvenida, doctora Ingrid Hernández. Finalmente, el caballero que va a complementar este panel es el doctor Fabio Lugo, director corporativo de seguridad. Bienvenido, doctor Lugo. Él es director de la gestión de riesgos corporativos de Tecpetrol. Es el responsable de diseñar, implementar y dirigir la estrategia preventiva de seguridad para la operación petrolera de Tecpetrol en 6 diferentes países: México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina. Fabio fue por 10 años consecutivos consultor senior para Latinoamérica en Control Risk Colombia y también México. Tiene un grado en Ciencias Militares con énfasis en Administración de Empresas y una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela de Guerra de Colombia. Como complemento académico, nuestro panelista es el autor del libro Lanceros de Colombia. Así las cosas, Galé, tú tienes la palabra. Adelante con este panel Tecnología al servicio de la seguridad. Muchísimas gracias por la invitación al portal de opinión. Me siento sumamente honrada de dar inicio a este panel tan bonito y tan disruptivo. Y hablo de disruptivo porque, si se dan cuenta, somos 3 mujeres. Y en la mayoría de los eventos que me toca hablar y socializar por qué es tan importante la tecnología, hemos hecho un gran esfuerzo trabajando para y por la tecnología. Aproximadamente hace 15 años llegué a liderar un sector muy bonito, donde nos tocó empezar a sensibilizar por qué era tan importante y qué impacto social podría tener en cada una de sus vidas. Dicho esto, para hablar de este panel, por supuesto, se han dado cuenta los cracks que tenemos el día de hoy, que van a contarnos las historias de vida, y no solamente historias de vida, las necesidades que tenemos actualmente en el país. Se entiende que el Banco Interamericano de Desarrollo, en su último estudio, dice que solamente 7 países de América Latina entre los 32 están haciendo estudios frente a infraestructura crítica y ciberseguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas que estamos trabajando en Colombia y en América Latina tenemos pérdidas aproximadamente de $90 millones calculados para el 2025.
No sin antes decir y centrarnos un poco más en Colombia, por supuesto, con proyectos de ciberseguridad. Hace aproximadamente el 9 de junio tuvimos uno de los peores ataques cibernéticos en Emcali, una empresa pública que nos toca a todos los colombianos, que nos da como resultado que aproximadamente, me corregirá más tarde o más adelante la doctora Ingrid, según los informes del Ministerio TIC, tenemos aproximadamente 20 millones de ataques cibernéticos hasta el día de hoy. Cuando uno se sienta a mirar este panorama y tiene a 3 personas, una persona que ha trabajado en transformación digital, ha sensibilizado, ha modernizado la banca y ha tenido negocios transversales, interoperables para cambiar la vida de muchos. Cuando hablamos con una persona como Ingrid, que se ha dedicado toda la vida a control y vigilancia y nos ha tocado modernizar el sector TIC y sensibilizar a cada una de las personas la importancia no solamente de tener una conexión siendo un país tan equitativo, y cuando tenemos una persona que es experta en infraestructura crítica y por qué la importancia de este panel, quisiera, por supuesto, ya que es tan disruptivo, darle la palabra a Fabio y que nos cuente un poco la importancia de esta sensibilización de infraestructura crítica, porque muy pocos saben qué es infraestructura crítica, por qué la directriz europea es tan importante para nosotros, por qué tenemos cada día que entender que las guerras del futuro van a ser las guerras de los datos y las guerras de ciberdelincuencia. Entonces, dicho esto, Fabio, el escenario es tuyo, tienes 10 minutos. Muchas gracias, Calé. Un saludo muy especial a todos los asistentes. Gracias a Portal de Opinión, a Giovanni Monroy, a Zulma por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí para tratar un tema tan importante como es la seguridad corporativa, entendiendo esa corporativa como infraestructura crítica del Estado. También aprovecho para saludar especialmente a nuestros compañeros de Sidenal 51. Estamos cumpliendo con ese propósito y con esa responsabilidad de querer lo que tenemos y sobre todo defender lo que amamos, de acuerdo a lo que dice Leonardo da Vinci, que lo hemos adoptado como nuestra frase en el Sidenal 51. Gracias por estar aquí, gracias por seguir haciendo patria. La infraestructura crítica del Estado-Nación, desafortunadamente a nivel latinoamericano, no se le da la importancia ni se le define claramente como sí sucede en otras latitudes en el mundo. Cuando Galé habla de la legislatura europea es porque en esa área del mundo se tiene muy clara la importancia de la infraestructura crítica de un Estado-nación, y no se habla específicamente de un país, sino de Estado-nación. Y en eso quiero hacer claridad que todo lo que yo voy a participar aquí, todo lo que yo voy a hablar y compartirles está enfocado en seguridad corporativa. ¿Y por qué? Porque la seguridad corporativa en el mundo entero se ha vuelto un reto permanente. Aquí traigo, y dirán ustedes, todas esas notas, sí, porque esto hace parte de la preparación, y la preparación es la base fundamental de un plan de una empresa, pero también de un plan de un área de seguridad. Este es el último reporte que se llama Seguimiento a Indicadores de Seguridad y Resultados Operacionales del Ministerio de Defensa. 65 páginas donde describen los riesgos a los que estamos expuestos en un país como Colombia, y también incluyen resultados. Pero yo quiero que nos fijemos en esa cantidad de riesgos, y este debe ser el motivador más grande para una empresa, especialmente cuando se trata de infraestructura crítica del Estado-Nación, para determinar y decidir que es necesario crear y tener dentro de su estructura una gerencia, una jefatura, un departamento o una dirección de seguridad corporativa. Y no tanto pensando en lo que hace la empresa, sino pensando en la integridad de lo más importante que tiene una empresa, que es su talento humano. Ese talento humano, si no se le proporciona un ambiente de seguridad integral, pues su producción, su resultado como ser humano, como trabajador, como parte de esa estructura,
nunca va a dar los resultados que se esperan. Y para eso se necesita estrategia. Y para eso se necesita un plan. Y aquí también tengo, que no es un mapa muy bonito, y la fuente es insightcrime.org, sobre la presencia geográfica de los grupos armados organizados y grupos criminales en el territorio colombiano. El 90% de nuestro territorio colombiano tiene presencia de grupos armados organizados y de grupos criminales. Esto es la motivación y este es el fundamento para que una empresa, sea infraestructura crítica o no lo sea, de acuerdo a su posición en Colombia, a nivel económico, a nivel geográfico, a nivel de lo que hace, de lo que produce, piense y actúe en pro de la seguridad corporativa. Entonces, hablando también de tecnología, una estrategia de seguridad corporativa sin tecnología es absolutamente incompleta. Pero la tecnología tampoco puede ser rueda suelta. La tecnología tiene que estar dentro de esa estrategia de seguridad. La tecnología sin un propósito simplemente es un gasto y no cumple con la misión y con la funcionalidad para la cual fue adquirida. Y tecnología crece todos los días y estoy seguro que mis compañeras de panel, que además soy un privilegiado poder compartir panel con ellas, nos van a contar cómo esto avanza cada segundo y cada vez inventan más cosas. Y esa tecnología está enfocada generalmente o específicamente en lograr información. La tecnología y especialmente en seguridad lo que nos da es información. Una sala de control da información de lo que está sucediendo en el área operacional, en la fábrica, en la industria, en la oficina. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. A mí me gusta hablar de las salas de control no cuando se le dice que es un operador de sala, sino un analista de sala. ¿Por qué? Porque lo que hace es recibir información, la analiza, la procesa y lo ayuda, ese procesamiento lo ayuda a la toma de decisiones. En una estrategia de seguridad corporativa podemos decir que deben haber 3 puntos específicos, esenciales, absolutamente necesarios para que esa estrategia tenga un orden, tenga un propósito. El primero de ellos, la recolección y el análisis, procesamiento de la información. ¿De la información de qué? Pues de las amenazas y riesgos, y por eso traje a colación estos documentos. Amenazas y riesgos, saber diferenciar qué es amenaza, qué es riesgo, cuáles son los más latentes, cuáles son los que están en capacidad de afectar la integridad física, moral, económica, de trabajo de nuestros colaboradores, de nuestro talento humano, de la normal operación, del prestigio, de lo intangible de una empresa. Entender esa amenaza, saberla definir cómo es, qué características tiene, qué capacidades, cuáles son los riesgos que está en capacidad de llevar a cabo en perjuicio de esa empresa, en perjuicio de la sociedad, en perjuicio de los colombianos. Y gracias a ese primer punto, repito, apoyado por tecnología, viene el segundo, que es todo el diseño de los procedimientos, de las políticas, de las medidas, de las buenas costumbres en materia de seguridad. Entonces llevamos 2 puntos. Y el tercer punto, planes de contingencia, porque puede pasar algo malo, por más de que uno se esfuerce, por más de que está todo enmarcado dentro de un orden y dentro de una estrategia, puede haber situaciones que se nos salieron de las manos, que hubo un descuido, que la amenaza fue más poderosa, que supo aprovechar una vulnerabilidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En la reacción no hay garantías, en la prevención sí, pero eso no quiere decir que no sepamos responder, reaccionar. Anécdota de actualidad, de absoluta actualidad. Ayer, estando cumpliendo con mis funciones como director corporativo de seguridad, se me acerca una persona del Departamento de Información y Tecnología, un experto, un idóneo
en temas de tecnología. Y se me acerca no a pedirme permiso, no a decir qué opino, sino a compartirme un avance tecnológico como parte de la estrategia de seguridad, porque él se siente parte, él no es rueda suelta, él no es el típico experto en temas de tecnología que dice, no, vamos a implementar esto, pero ustedes no tienen que saber por qué. Eso lo sabemos nosotros, porque somos los técnicos. Dentro de la estrategia se define que no debe ser así, pero sí hay estrategia, porque si no la hay, pues la gente simplemente actúa para beneficio propio, para destacarse, como somos todos. Pero si hay una estrategia, esta persona se siente con toda la tranquilidad de llegar a mi oficina, golpearme y decirme, ¿tiene un minuto? Le dije, claro, y aquí lo tengo las anotaciones. Y lo que quieren es mejorar las comunicaciones en nuestro campo operacional. Ya tenemos buenas comunicaciones, tenemos radios de última generación, todo lo que ustedes quieran. Pero estos están inventando todo un software a través de una tecnología que avanza permanentemente para que esa comunicación sea más eficaz, sea más segura para el usuario. Y entonces me habló de UHF, me habló de la antena que van a poner, me habló de los nuevos radios, me habló que el radio tiene un botón de pánico, que el botón de pánico simplemente se tiene que oprimir una vez y sale la coordenada en la sala de control, que el analista de la sala de control va a establecer exactamente dónde está la persona con el problema, que la sala de control va a llamar a los estamentos de seguridad del Estado, que los estamentos de seguridad del Estado pueden llegar en 3 minutos, en 5, en 10. Tecnología aplicada o como parte de una estrategia de seguridad corporativa, entendiendo que hay unas amenazas y unos riesgos que están en capacidad de afectarnos gravemente. Pero no por eso tenemos que seguir pensando que no se puede hacer nada. Que eso es obligación de los estamentos de seguridad del Estado. Que vaya y pida no, vaya y diga, aquí estamos. El quinto punto del segundo ítem de la estrategia de seguridad corporativa debe ser la relación directa, coordinada, mancomunada, profesional entre la empresa y los estamentos de seguridad del Estado. Y no esperemos que los estamentos de seguridad del Estado vayan y nos golpeen la puerta a decir, yo soy el mayor fulano de tal, yo soy el coronel fulano de tal, soy el comandante de la brigada, soy el comandante del BAEF 15. No, nosotros somos los que tenemos que ir allá. Nosotros somos los que tenemos que ir a explicarles qué hacemos, por qué somos infraestructura crítica del Estado, cómo está definida la infraestructura crítica del Estado. Y la infraestructura crítica del Estado no solamente son las empresas grandes, multinacionales, que manejan miles de millones de dólares como parte de su presupuesto. Infraestructura crítica del Estado, debería ser considerada de esa manera, es el grupo de mujeres que tenemos en el asentamiento social al lado de la operación, que las pudimos organizar y las pudimos financiar y son las que lavan la ropa a toda la operación. Eso es infraestructura crítica del Estado. Generan empleo, generan desarrollo, generan empleo y sobre todo alejan a la amenaza. La amenaza donde ve el terreno totalmente listo para poder actuar, donde la población no tiene un trabajo, donde no tiene un propósito, donde no tiene un futuro. Entonces, infraestructura crítica del Estado no es solamente la empresa grande, la empresa pequeña también. Esas pequeñas y medianas industrias que colaboran tanto a los desarrollos, sobre todo en lugares donde el Estado ha dejado de estar como debería estar. Entonces, todo lo que estoy diciendo, y más adelante en las discusiones, está orientado hacia la seguridad corporativa. Y esa seguridad corporativa tiene que tener una estrategia y tiene que tener una política. Y dentro de esa estrategia tiene que estar la tecnología. De lo contrario, la empresa no va a presentar y a ofrecer a lo más importante, que es su talento humano, garantías de seguridad personal y patrimonial. Muchísimas gracias, Fabio, por supuesto, tu gran intervención. Ya vimos una gran explicación de cómo podría ser todo el tema de consultoría, que no es solamente una empresa grande, sino es de varias empresas. Pero por otro lado, me gustaría preguntarte, Ana Margarita, tú que has trabajado y que has sido una emprendedora, que has llegado y has logrado construir dentro de
cuando nadie hablaba de tecnología, cuando nadie hablaba de habilidades digitales, pues por supuesto nadie hablaba de seguridad digital, nadie hablaba de ciberseguridad, nadie hablaba de economías verticales, nadie hablaba de transformación digital. Desde el punto de vista tuyo, por supuesto, en la explicación que nos das, ¿qué tenemos que hacer nosotros como empresa privada y, por supuesto, tratar de trasladar este conocimiento al emprendedor? Porque ahorita Fabio explicaba algo muy importante. Infraestructura crítica no solamente son las empresas de energía, infraestructura crítica no solamente son los acueductos. Todos estamos consumiendo datos, todos podemos tener una infraestructura crítica en uso de datos personales incluso. Entonces, dicho esto, Ana Margarita, el auditorio es tuyo. Gracias, Malé. Y antes de responderte, buenos días a todos, muchas gracias a Portal de Opinión y a Zulma y a Giovanni por la invitación, y también aprovecho para saludar a mis compañeros IDENALES. Bueno, ahora, entrando a la respuesta, me encanta que me preguntas sobre la transformación digital y tal vez comienzo por ahí, porque yo lo considero el otro lado de la moneda de la ciberseguridad. Y tal vez el driver de precisamente los riesgos que vemos en ciberseguridad. Entonces, primero una breve explicación, pues les comento cómo veo yo la transformación digital. Yo lo veo como un proceso mediante el cual las empresas reimaginan su negocio para poder operar en un entorno mayormente digital. Y eso requiere mirar a la empresa de arriba abajo, desde reimaginar los ingresos, las fuentes de ingresos para un ámbito digital, hasta una reinvención de todas las líneas operativas buscando productividad. O sea, es decir, es algo que abarca el proceso operativo de la empresa de arriba abajo. Y eso es algo que es importante porque lo demandan los consumidores. Entonces, es el proceso mediante el cual las empresas responden a esa demanda digital de los consumidores. Es algo que está pasando muy rápido, digamos, con las empresas con las que trabajamos en ADL, pensando en los clientes más grandes, que es el sector financiero, nuestros partners más grandes. En 5 años, los bancos han pasado de tener 2% de sus ventas digitales en el 2018 a 63%. Esa es la cifra con la que cerramos en el 2023. Eso es algo que no solo le está pasando a los bancos, es algo que, digamos, si miramos cifras del MINTIC, el MINTIC reporta que 80% de las empresas en Colombia tienen ya un presupuesto dedicado para la transformación digital y afecta a todos los sectores. Las más, tal vez, movidas, a las que más se están moviendo en el tema son financieras y telecomunicaciones, al otro lado estará educación, pero todos los sectores en el sector privado están embarcando en este proceso, y no es solo el sector privado, el sector público también. Entonces, digamos, el gobierno colombiano ha invertido un poco más de $500 millones para la transformación digital de la DIAN y el sistema judicial. Entonces, todo esto se los comento para mostrar el alcance de la transformación digital, en la profundidad, en las organizaciones que comienzan este proceso y en la embarcadura que toca a privado, público y todos los sectores. ¿Qué pasa, qué causa, cómo se relaciona la transformación digital con la ciberseguridad? Pues, volviendo a un ejemplo de, digamos, los bancos. Lo que vemos ahí es que los canales transaccionales tradicionales, que eran las sucursales, se vuelven los canales digitales. Que los activos principales, que eran físicos, se vuelven activos digitales. Y por ende lo que eso causa es una transición de la infraestructura crítica de un ámbito físico a un ámbito digital que está pasando a gran escala, como les mencionaba, en todos los sectores y en el sector privado y público. Entonces, dado eso, esa transición de la infraestructura crítica, no es sorprendente que el riesgo cibernético sea el riesgo número 1 que perciben las empresas a nivel mundial por 4 años consecutivos, según una encuesta importante que hace IBM todos los años. Es porque
es natural, si pasa la infraestructura de lo físico a lo digital, los ataques pasan de lo físico a lo digital. ¿Cómo son esos ataques? Pues los ataques buscan, si voy a generalizar, robar datos o interferir con aplicaciones para extorsionar a individuos o a las organizaciones para devolver esos datos o dejar de interferir con las aplicaciones. Y eso cada vez se está sofisticando más. Hoy en día vemos organizaciones profesionales casi de ciberataques que atacan compañías a nivel mundial, como fue el ataque que vimos en Colombia, que era Alti o FX, eran grupos organizados de ciberataques. ¿Y cómo está Colombia? Pues ya les hablé un poco de lo común que es ahora la transformación digital. El otro lado de la moneda, nosotros somos el país con el mayor número de ciberataques en Latinoamérica. Tenemos el 17% de los ciberataques. Y eso pues responde tanto a la velocidad con la que estamos logrando nos estamos moviendo la transformación digital el gran número de activos que estamos generando, activos atacables digitales que estamos generando, y también sugiere oportunidades de mejora como país que aplican desde nivel empresa hasta nivel país para poder afrontar ese gran número de ciberataques. Tal vez concluyo con una reflexión sobre la inteligencia artificial que afecta tanto el lado de transformación digital como el lado de ciber, porque como les comentaba, yo lo veo como dos lados de una misma moneda. En transformación digital, la inteligencia artificial es muy relevante para países como el nuestro, que no tienen el nivel de recursos que tal vez tienen otros países de la OECD, donde podemos apalancar las herramientas de inteligencia artificial y lograr una transformación de una manera más eficiente y lograr llegar a los consumidores de una manera más efectiva. Es decir, es un apalancador que nosotros podemos utilizar de una manera estratégica. De igual manera, el otro lado de la moneda, en ciber, se vuelve una herramienta muy importante que debemos empezar a aprender a gestionar para tanto prevenir como reaccionar, tocando los dos puntos que mencionaba Fabio, o sea, la prevención y la reacción. Eso son, digamos, estrategias que podemos implementar de manera asertiva con la inteligencia artificial. Sí, tanto en la prevención como en la búsqueda proactiva de vulnerabilidades, como en la reacción, el despliegue de estrategias automatizadas frente a ciberataques. Y es algo con lo cual yo le tengo bastante esperanza que nos pueda ayudar en ambas fases, transformación y ciber, en nuestro país. Muchísimas gracias, Ana Margarita. Creo que tenemos una visión completa frente a cómo tenemos que utilizar las nuevas herramientas y cuáles son los grandes desafíos frente a la inteligencia artificial, los marcos éticos de regulación, por supuesto los protocolos de ciberseguridad, pero no nos podemos apartar, como lo dijo Fabio y como lo dijiste tú, esto es un tema que nos toca a todos, empresa privada, empresa pública y pues por supuesto gobierno. Ingrid, yo creo que desde que te conozco no he conocido a nadie más constante frente a temas y especialidades. Creo que tú eres una de las mujeres TIC que más sabe de ciberseguridad y tiene la responsabilidad por parte del Estado colombiano de generar una gran estrategia. Y acá estamos los empresarios oyéndote, acá estamos los empresarios discutiendo qué va a pasar, porque esto no es una política de Estado. La tecnología no va a llegar, no podemos tener medidas a corto plazo. Esto es un tema que tenemos que traspasar fronteras, es decir, el sistema digital ya es un sistema digital incluso latinoamericano, y lo hemos discutido en regulaciones que no tienen que ser con fronteras, sino lo digital pasa la frontera. Entonces, Ingrid, ya que estás acá, a mí me encantaría saber cuáles son los planes y estrategias que vamos a tener para ciberseguridad, porque
ha sido una gran defensora frente al tema de ciberseguridad, que no lo habíamos tenido tan en cuenta, es decir, las necesidades del país siempre han sido conectividad, apropiación digital, educación, pero en la medida que vamos siendo más hiperconectados, pues por supuesto los riesgos van aumentando. Te cedo la palabra, Ingrid, bienvenida. Gracias. Bueno, primero, gracias a Portal de Opinión por la invitación, a su presidente y a mis compañeros de panel. Gracias, Gale, por esas palabras tan bonitas. Les cuento, veo que acá hay varias gente de Sidenal. Yo el otro semestre voy a ser Sidenal, entonces ahí estaré. Les quería contar, claro que sí, la ciberseguridad es uno de los ejes más importantes de la transformación digital planteadas en este gobierno. Y así quedó contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 22-26, dentro de las bases del plan, la ciberseguridad. No podemos hablar de conectividad, como bien lo decía Gale, tenemos una meta súper ambiciosa. Hoy, desafortunadamente, tenemos casi el 50% del país desconectado. Entonces, la meta de llegar a un 85% de conectividad, disminuir la brecha digital, aumentar o disminuir o lograr una alfabetización digital en las regiones, no podemos lograr nada de estos retos si no creamos un entorno ciberseguro en todas las aristas del ecosistema digital, es decir, como tú lo decías, sector privado, sociedad civil, academia, sector público. Y yo los escuchaba cuando hablábamos de infraestructuras críticas, cuando nos hablabas de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, y sí, es preocupante pensar que Colombia es el quinto país en el mundo con mayor ransomware, es decir, con mayor secuestro de datos. Colombia hoy es el blanco de muchos ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque tenemos muchas brechas de seguridad, tal vez porque somos un país que estamos en un momento muy estratégico, geopolíticamente presentamos muchísimas inquietudes y pues esto genera un montón de atenciones en el mundo. No olvidemos que este año más del 45% de la población del mundo va a tomar decisiones políticas en sus países. Este año los ciberdelincuentes están pensando en eso, tienen un escenario propicio en el mundo en tomas de decisiones políticas, que para ellos puede ser una fuente de oro. Entonces, el gobierno nacional dice, claro, vamos a hacer conectividad, tenemos un proyecto ambicioso de transformación digital y tenemos que, ¿qué vamos a hacer con la ciberseguridad del país? Y yo acá quiero llamar la reflexión en un sentido en que queríamos crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y quedó contemplado en uno de los articulados del Plan Nacional de Desarrollo. Desafortunadamente, los honorables congresistas, y entiendo porque de pronto genera muchos más mensajes equivocados, pensaron que la agencia iba a ser usada era para espiar o para usar los datos y robar los datos, y es todo lo contrario. Necesitamos una entidad que se preocupe por la ciberseguridad del país, que garantice y se implemente una política clara respecto a la ciberseguridad del sector público. Cuando hablabas de las infraestructuras críticas, les cuento, nosotros hasta ahora estamos mapeando la metodología para las infraestructuras críticas de este país, la última se hizo en el año 2015. Entonces tenemos todavía mucho por hacer. La OEA nos levantó la mano y nos dijo necesitamos apoyarlos en la región y nos está ayudando a elaborar la Estrategia Nacional de Seguridad Digital para el país. En agosto, si seguimos con la hoja de ruta prevista, vamos a tener esa estrategia en donde vamos a tener varios ejes, uno de ellos va a ser parte activa la empresa, el sector privado. En julio va a salir para comentarios la Estrategia Nacional de Seguridad Digital, me encargaré de que a través de Portal de Opinión ustedes puedan también presentar las observaciones. Esto es una construcción en conjunto. La Estrategia Nacional de Seguridad Digital de un país se tiene que hacer en conjunto con todas las partes, porque es que la ciberseguridad digital no escatima y no tiene fronteras. Si ustedes saben, hace 3 años Costa Rica lo cerraron, fue un país que estuvo cerrado 2 semanas por un ciberataque, que ingresó a una entidad pública, claro, pero esto es un efecto dominó.
En los últimos 10 años, Colombia tuvo en septiembre del año pasado uno de los ciberataques más importantes que ha tenido. Desde la Presidencia de la República lideramos el puesto de mando unificado. El sector salud estuvo totalmente cerrado. La rama judicial tuvo un ciberataque muy importante. Tuvieron que suspender términos y siempre he dicho que la sacamos barata. La sacamos barata porque nos hubiese podido suceder lo mismo que Costa Rica. El sector privado también estuvo afectado, claro. ¿Qué pasa con el sector privado? Y lo entiendo. Yo también he estado al otro lado de la baranda, desde en el sector privado, en la empresa privada, y no es fácil reconocer cuando uno es víctima de un ciberataque. Es mostrar sus vulnerabilidades, es mostrar sus debilidades, pero desafortunadamente acá tenemos que trabajar todos en equipo. Si no compartimos estas huellas digitales, si no compartimos las muestras de malware de manera oportuna, de verdad que si hacemos eso, logramos evitar que nos cierren un país. Entonces el tema de la ciberseguridad no es un tema menor. Hoy el país, y yo lo digo con toda la tranquilidad porque es uno de los grandes retos de este gobierno, no tenemos presupuesto asignados en las entidades públicas para temas de seguridad digital. Ahora bien, si hay directores de TI juiciosos, diligentes o personas de orden estratégico que conocen de estos asuntos, claro que sí, establecen una prioridad y lo meten dentro de sus presupuestos. Pero hoy en día no existe nada mandatorio, que en el sector público puedan determinar o decir, tenemos sí o sí que poner este presupuesto. Y adicionalmente tenemos un reto mayor, y es fortalecimiento de las competencias en ciberseguridad. La ciberseguridad hoy no es un tema técnico, es un tema estratégico, como bien lo señalaba mi compañero de panel. Si nosotros pensamos que tenemos una brecha de ciberseguridad, llamemos al señor de TI, claro, hace parte importante de la pieza, de todo el rompecabezas, pero ¿qué vamos a hacer desde el punto de vista estratégico? ¿Qué pasa si al presidente de una compañía le notifican hoy un ciberataque? ¿Qué tiene que hacer? Desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico. Entonces, la ciberseguridad es un concepto absolutamente holístico en cualquiera de los renglones de la economía y en cualquiera de las partes del ecosistema digital. Esto para decirles dos mensajes claros. Hoy estamos elaborando la Estrategia Nacional de Seguridad Digital, que está dentro del marco de la Estrategia Nacional Digital, que ya la pueden consultar en el Departamento Nacional de Planeación. Es uno de los ejes transversales, esta estrategia, la de ciberseguridad. Por otro lado, estamos con esta iniciativa legislativa, es una iniciativa que, si bien es del gobierno, es una iniciativa que traían los gobiernos anteriores. Y yo en esto debo reconocer y ser justa con los gobiernos anteriores. Ha sido una preocupación que viene de los gobiernos anteriores respecto al tema de la ciberseguridad. El gobierno anterior tenía dentro de sus anaqueles, y lo encontramos, crear esta iniciativa de una entidad que pensara en la ciberseguridad del país. Desafortunadamente, creo que llegó la pandemia. Salió de un documento COMPES, claro, de sugerencia. Es cierto, y dejaron el documento COMPES, pero ellos querían crear la entidad, la dejaron estructurada en gran base, pero pues llegó la pandemia. Desafortunadamente les tocó priorizar. Tenemos muchos documentos COMPES muy valiosos, pero hoy, con el ingreso de las tecnologías emergentes, con el avance de verdad desmandado de las tecnologías que todos los días nos están comiendo, no nos dan espera si no tenemos una política clara, una estructura clara y una entidad que esté pensando en la ciberseguridad, no más, en la ciberseguridad del país, creo que no la vamos a sacar o vamos a tener un problema mayor. Entonces, tenemos la iniciativa legislativa en el Congreso, es una iniciativa que, si bien es del gobierno, está firmada de manera multipartidista, la oposición, los partidos de gobierno, está dando su curso normal en el Congreso, y yo aprovecho estos espacios siempre para mandar un mensaje a ellos y decirles, no podemos estar pensando en proyectos de ley de datos, de inteligencia artificial, si no tenemos la ciberseguridad absolutamente como un eje transversal,
para que los datos, las demás tecnologías emergentes podamos darles la usabilidad y podamos crear productividad con base en eso. Muchísimas gracias, Ingrid, por obviamente contarnos un poco cómo está la estrategia de ciberseguridad en el país y cuáles son los retos que tenemos. Yo coincido contigo, yo no creo que podemos estar hablando de inteligencia artificial si no tenemos un proyecto seguro de ciberseguridad en Colombia, y más cuando obviamente estamos de alguna manera viendo cómo secuestran nuestros datos y cómo obviamente empresarialmente podríamos estar afectados y ahí sí tener un riesgo crítico como lo habla Ingrid. Dicho esto, a mí me contó el portal de opinión que en más o menos el Día de las Brujitas, el 31 de octubre, van a hacer un gran foro de inteligencia artificial, no sin antes hacer la recomendación que si vamos a hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de conectividad, apropiación tecnológica, porque esa es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros que trabajamos en el sector. Yo creo que nos contestaron casi todas las preguntas, es decir, tenemos un panorama muy claro de cuál efectivamente es la posición que tiene Colombia frente a el tema de ciberseguridad. Estamos rajados. ¿Cuáles son las necesidades? Crear una política pública. Pero desde el punto de vista empresarial, ahí sí voy a meter la cucharada. Yo sí quiero saber esto qué tanto nos afecta para temas de inversión y cómo el gobierno, ahí sí empezamos, cómo desde el nivel empresarial esta infraestructura crítica y estos riesgos pues de alguna manera nos pueden afectar, o qué tenemos que hacer, cuáles son las propuestas que ustedes les llevarían aprovechando que tenemos acá al gobierno presente, y pues por supuesto, Ingrid, desde la parte gubernamental, contarnos si podríamos recoger estas iniciativas. Ana Margarita, empiezo por ti. Perfecto. Bueno, ¿cómo nos afecta a nivel de inversión? Tal vez entonces comienzo por cifras. El costo promedio de un attacker de ciber a nivel mundial está en un poco más de 4 millones de dólares, y en nuestra región, en América Latina, en un poco más de 2 millones de dólares por ataque efectivo. Esto, claro, no cuenta el costo que deben invertir las empresas en toda la gestión de los ataques que no son exitosos. Entonces, el impacto es súper fuerte. Algo que tú mencionabas al inicio, que la guerra del futuro van a ser los datos, yo te diría es hasta la guerra de hoy, dada esa transición de infraestructuras críticas de lo físico a lo digital. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Ingrid, que en este mundo, o sea, interconectado, y estas infraestructuras digitales que ni siquiera reconocen fronteras, que la transparencia es un elemento esencial para la defensa como país, y desde el punto de vista empresarial, si ya vamos a hacer pedidos, Si estamos construyendo una política pública, pues obviamente si estamos buscando traer inversión, pues que sea esta la oportunidad para recoger esos comentarios. Tal vez algo que yo considero que ha sido muy efectivo para la defensa de ciber y que puede ser un primer paso hacia estrategias de mayor niveles de compartir, es primero el mapeo de las infraestructuras críticas digitales y la identificación de las compañías más interconectadas, y después el establecimiento de una red de ciber. Creo que así lo llama el gobierno de Israel, vi una implementación similar en Estados Unidos, que lo que hace a nivel básico es ver, bueno, una vez que uno mapea, estas son las compañías más interconectadas del país, uno puede, si se establece un monitoreo de si los aplicativos de esas compañías están prendidos o apagados, ¿cierto? Puede ser por un simple ping, y uno ve, ok, digamos, Grupo Keralty, wow, se apagó. Y todas estas empresas relacionadas con el Grupo Keralty están apagadas. Poder predecir, como si se tiene esa red interconectada, uno puede por lo menos alertar o predecir las otras compañías en el sector que pueden ser afectadas y levantar los sistemas de alerta. Eso es un nivel de compartir, considero, básico,
pero que ayuda a la captura o a la prevención de las compañías que no han sido afectadas directamente, pero que pueden serlo, porque generalmente estas redes de ciber atacan a clústeres, a grupos de empresas a la vez. Y el segundo pedido, y me quedo en dos, es a tu punto de la transparencia, rutas para el compartir de vulnerabilidades. Entonces, una vez que se identifica y se cae un grupo, yo considero que esos datos de las vulnerabilidades deberían ser información pública, para que todos pudiéramos aprender y las compañías que están interconectadas puedan prepararse frente a un probable, ni siquiera posible, ataque. Muchas gracias, Ana Margarita. Fabio. Yo no voy a desaprovechar. ¿Como el niño Dios? No. Pero así toda la vida, toda la vida. Jorge Mora, que sabe que así ha sido toda la vida. Bueno, yo no voy a desaprovechar la presencia de gobierno a través de Ingrid para darle un dato. Esta es una encuesta que hizo Control Risk a expertos y a miembros activos importantes, estratégicos de empresas, y se les pregunta sobre cómo sienten esa consideración por parte del gobierno con respecto a sus empresas. Y dice que solo el 27% de estos expertos están de acuerdo con que el gobierno colombiano reconoce la importancia del sector de la infraestructura y fomenta su crecimiento. Tú hablabas de cuestiones mandatorias, tú hablabas, y me alegra saber que existe un plan estratégico de seguridad en pro de la seguridad integral de estas empresas. De verdad, de corazón, espero que el tiempo les alcance. Es el peor enemigo de cualquier gestión política. Por eso a otros países hegemónicos, países desarrollados, crean un concepto y una metodología que se llama intereses nacionales. Si ustedes no incluyen esto dentro de los intereses nacionales, olvídenlo. En 2 años, venga el gobierno que venga, va a decir que eso no los hace brillar a ellos, que a ellos no les parece importante, que ellos tienen otra idea, y al final los únicos perjudicados son las empresas. Se decía, ¿cómo afecta esto a la inversión? Si no hay un manto de confianza para esa inversión, no va a haber inversión. ¿Aquí qué se está pidiendo? Se está pidiendo que por lo menos se considere a las empresas como un motor, como algo estratégico fundamental para el desarrollo. Y con desarrollo va a haber menos amenaza, y con menos amenazas, menos riesgos. Pero si se crea un manto y una percepción de que el delincuente es lo más importante, porque estamos buscando un fin que se llama la paz total, pues lo estamos viendo. Estos delincuentes no están pensando en país, estos delincuentes están pensando en su beneficio propio, en que no les va a pasar absolutamente nada. El lunes estaba en una reunión en un hotel en una de las capitales de este país, y a 50 metros, a las 11:10 de la mañana, una balacera. Vamos al fondo. ¿Por qué a las 11:10 de la mañana? Pues porque ese delincuente, dentro del planeamiento que hace para cometer el acto ilícito criminal, entiende, percibe que lo puede hacer. No hay temor. Y así es muy difícil que la inversión extranjera o la inversión en general tenga presente las condiciones para que esa inversión sea verdaderamente productiva. Entonces, yo lo único que pido es, sigan adelante con este plan estratégico. Ese plan estratégico va a beneficiar a la empresa, pero además la va a obligar a crear el Departamento de Seguridad Integral, seguridad personal, seguridad patrimonial y ciberseguridad. Gracias. Sin eso, vamos a seguir en lo mismo. Gracias, Fabio. Ingrid. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que el tiempo nos queda 2 años casi de gobierno, y en efecto esto no debería, y es lo que siempre he dicho, la ciberseguridad no debe tener una bandera política, la bandera del país. La ciberseguridad es una necesidad del país, no es una necesidad de este gobierno. Lo necesitamos todos, los empresarios, la sociedad civil, la academia, el sector público. Entonces, claro que está dentro de los intereses nacionales, lo establecimos dentro del Plan Nacional de Desarrollo
obviamente para priorizarlo y tenerlo dentro de los ejes que tuvieran un respaldo presupuestal y línea en cada uno de los sectores, pero la Estrategia Nacional de Seguridad Digital que está construyendo la OEA en conjunto con Colombia y la ACFOR, que es la Unión Europea Alianza Digital, va a dejar un marco metodológico para los próximos años, no para este gobierno, en donde sí quisiéramos, ojalá, si así lo decide el Congreso, dejar en una primera fase implementada la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que como dice su primer artículo, es de orden técnico especializado, no es una entidad más burocrática. Es una entidad de orden técnico especializado, su estructuración de diseño se está haciendo con las mejores prácticas internacionales y con la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, claro que yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que usted dijo y en el componente de ciberseguridad quiero darles esta tranquilidad y es que la estrategia ustedes antes de que salga la versión final la van a tener para sus consideraciones, para que hagamos un ejercicio de retroalimentación, si Portal de Opinión quiere hacer un espacio en donde podamos generar este intercambio sería súper valioso, porque la OEA siempre lo ha puesto de presente y nosotros como gobierno estamos totalmente de acuerdo, acá construimos juntos. Y por otro lado, ya No, termino con esto. Yo no te estoy dando, estoy diciendo de acuerdo. Y es muy importante y es las condiciones de tranquilidad, confianza para que haya desarrollo, ciencia e innovación en este país, las debe crear el gobierno, estoy de acuerdo. Para que ustedes, empresarios, puedan desarrollar proyectos importantes de transformación digital en cada una de las líneas de negocio. Pero esto es en conjunto con ustedes. Y acá yo los invito, y hace un par de semanas estaba en un foro de petróleo y gas y les decía, ellos tienen la capilaridad de llegar a la última esquina de este país. Ayúdenos con alfabetización digital. El tema de transformación digital no es un tema de un solo tema, no es unívoco de un tema de tecnología, todo lo contrario. Alfabetizar digitalmente está en cada uno de los sectores para que puedan generar procesos productivos más eficientes, sostenibles en el tiempo e inclusivos. Entonces, yo comparto contigo la misma preocupación, el tiempo, nos queda corto. Claro, duramos 8 meses o 9 meses tratando que el Congreso nos ayudara a que pudiéramos sacar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo la agencia. No lo logramos. No lo logramos tal vez, ¿por qué? Porque entiendo, la ciberseguridad a veces para mucha gente, y me lo dijeron, este país tiene muchos problemas para estar hablando ustedes de ciberseguridad. Pero no es tan así. Duramos 5 años tratando de modernizar la ley del sector TIC, entonces pues sensibilizar estos temas es muy complicado y es un reto que tenemos tanto sociedad civil, la academia y nosotros como empresarios para volvernos multiplicadores. 5 años para modernizar el sector TIC. De acuerdo. Y en el entretanto, ¿qué estamos haciendo? Pues fortaleciendo lo que tenemos en este momento de política pública, una instancia de gobierno que tenemos, que la estableció el decreto 338 del 2022, que los invito para que lo consulten, que crea un marco de política respecto a la seguridad digital del país, pero es una instancia más de gobierno consultiva, que recomienda, que sugiere, y yo creo que ya no estamos para recomendar ni sugerir. Acá el tema de la ciberseguridad debe ser mandatoria en cada una de las líneas de la economía del país. Entonces, por eso, en el entretanto, tenemos esta instancia, estamos fortaleciendo la seguridad digital del sector público, estamos tratando de revisar cómo gestionamos ese riesgo de una manera más inteligente y cómo nos volvemos más ciberresilientes, porque los ciberataques sí o sí van a pasar. Eso nosotros no lo podemos evitar, es como el motero, está el que se cae o el que se va a caer, pero eso es un hecho. Igual, el ciberataque es de suyo, sucede por el uso de la conectividad y de las nuevas tecnologías, pero que tenemos que estar es preparados, gestionar el riesgo y tener capacidad de ciberresiliencia para la continuidad del negocio sea lo más pronto posible. Muchas gracias por la invitación, Ingrid, a participar. Por supuesto, el portal
seguramente nos abrirá un espacio para esta discusión. Esta discusión es abierta como todas las políticas públicas que tenemos que hacer, como lo dijimos creo que en todo el tiempo en este panel, que esto no es ahorita, esto es una política de Estado que tiene que trascender. Por favor, denles un aplauso a este panel disruptivo. Muchas gracias a todos y pueden... Gale, muchísimas gracias por esa moderación. A nuestros panelistas también, qué maravilla poderlos escuchar y contar con ustedes en este panel Tecnología al servicio de la seguridad. Junto a nuestro presidente ejecutivo vamos a tomar la foto protocolaria. Mil gracias por sus exposiciones. Mientras tanto voy saludando a todas las personas que están con nosotros en las redes sociales, 9.100 personas conectadas en X y hemos tenido 19.200 visualizaciones hasta este momento. Ustedes en el auditorio les invitamos a compartir este contenido, a verlo allí también, principalmente en X, @portal de opinión. También estamos transmitiendo en simultánea por YouTube y por Facebook. Bien, a todas las personas, a las empresas conectadas, mil y mil gracias. El tercer panel va a estar muy emocionante, muy interesante. Están ya nuestros panelistas con nosotros, nuestro moderador también lo veo por allí, el señor Ricardo Espina, director de Servicios Informativos de Blue Radio. Pero eso va a ser luego del coffee break. Los invitamos a un breve receso, por favor, a las afueras de este auditorio. Por favor, regresen porque vamos a estar con el personero de Bogotá, con el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, y también con el alcalde de Tunja 2020-2023, tratando temas muy interesantes para todos. Ya el cierre sobre este foro Seguridad en Colombia, retos y realidades. A quienes están en nuestra transmisión le doy paso inmediatamente.